Siempre dije que quería un proyecto ganador, que quería seguir ganando título con el club y seguir agrandando la leyenda del club a nivel de título. Y la verdad que no hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes, siempre pensé el bienestar de mi familia, el mío, del club, y siempre fue lo más importante. Cuando yo le comuniqué la decisión esta a mi mujer, a mi hijo, o asumirlo yo mismo, fue un drama bárbaro, llorando, mis hijos pidiéndome que no me vayan, que no se querían ni de Barcelona, que tienen su vida, sus amigos, su colegio, que no querían cambiar de colegio. Pero yo miré un poco más allá y los últimos años que me queda lo quiero disfrutar y competir por ganar la Champions. Siempre fue lo que quise durante todos estos años, intentar de competir y luchar por ganarla. Después la podés ganar o no, porque la Champions es muy difícil, pero por lo menos competirla y lucharla y estar ahí, no que nos pase lo que nos pasó los últimos años, tanto en Roma, Liverpool o Múnich, con el Bayern ahora. Y bueno, todo eso hizo que me lleve a esta decisión que después no se llevó a cabo porque volvemos al principio. Yo estamos seguros de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no. Y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por la liga en el medio de este lío del virus de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda la fecha y bueno, ese es el motivo por el cual voy a seguir en el club, porque él me dijo que la única manera de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible obviamente. Y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, el cual me ayudó desde que llegué. El club de mi vida, tengo mi vida hecha en Barcelona, crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también di todo por este club y nunca jamás se me pasó por la cabeza terminar haciendo juicio al club para poder salir. Quizá, Leo, perdona que te corte,